Significaba que todo tiene solución con paciencia y resignación. Los días van pasando, aunque se hacen largos, pero por la noche piensas que ya falta menos para llegar al final, y con esperanza serás feliz, y así con esta esperanza y paciencia venció el rey todas sus inquietudes. Lo bueno se termina, y también lo que creemos que no tiene solución también llega a su fin. Un abrazo, Marcelina. Estamos con muchos temores, siempre pensando en nuestros familiares, los que no tenemos cerca, los que están ausentes y que no sabemos, que siempre el miedo que no les vaya a tocar esta enfermedad, y por mucha gente que ha sufrido, que ha muerto, que está padeciendo el mal, pues por todo eso sentimos mucha tristeza, pero también a la vez tenemos alegría. Y es de que por lo menos estamos en casa, reunidos la familia que estamos, los que estamos viviendo en una sola parte, todos reunidos compartiendo. Las palabras que le mandó fueron los milagros que podía hacer cada vez que él necesitara mirarlas y leerlas. Hola, buen día. Mira, para mí será más fácil hacer un audio que mandaros vídeo ni nada. Entonces, mi reflexión del cuento es que sin duda el cuento nos refleja lo efímero que es todo en esta vida. Nos aferramos a las desgracias tanto como a las victorias y no nos damos cuenta que en esta vida nada es eterno. Por eso es importante que sepamos que esto también pasará. Un beso.